Bienvenidos un día más a Economía Responsable e Inversiones. Hoy voy a hablar sobre renta fija y traigo los 4 mejores fondos que se han comportado en renta fija hasta septiembre de 2024. Así que en este vídeo voy a explicar cuál es el fondo que se ha comportado mejor a largo plazo, un fondo de high yield. También vamos a ver renta fija no solo europea, sino también a nivel global con Estados Unidos, un fondo de ultra corto plazo y durante este vídeo voy a responder a las preguntas que normalmente se hacen para que cada uno entienda perfectamente cómo funciona cada fondo y qué tipo de fondo de renta fija es mejor para nosotros. Empezamos. Y empezamos comparando estos 4 fondos, ¿vale? Aquí estáis viendo cómo se han comportado estos fondos durante 2024, ¿vale? Y vemos el fondo que se ha comportado mejor es el fondo de High Yield. High Yield, que lo vamos a ver más adelante, son fondos con riesgo, ¿vale? No es investment grade. Son fondos que la calificación crediticia es más baja. Pues bien, este fondo ha conseguido casi un 10%. Luego nos vamos al fondo que está aquí con, creo que es negro, no lo veo muy bien. En este caso es un fondo que tiene bonos, pero también tiene deuda corporativa. Luego nos iríamos a este rosita, que es un fondo de ultra corto plazo. Y por último nos vamos a un fondo de larga duración, que es muy parecido al que tenéis la mayoría de vosotros, al Treasury a 20 años de Vanguard. Vamos a ver ahora cómo se han comportado también estos fondos a un año. Aquí lo estáis viendo. Vemos ahora cómo a un año, ya no solo durante 2024, sino últimos 365 días, ya vemos como el de ultra corto plazo, de Deutsche Bank, es el que peor se ha comportado. Y si nos vamos, por ejemplo, a todo desde 2022, pues también el resultado es algo diferente. Y vamos a entender por qué y cómo se puede esperar cuáles son los rendimientos esperados en el futuro. Ahora vamos a empezar por el de largo plazo, ¿vale? Es un fondo de renta fija de la Unión Europea, de euros, y son bonos. Como veis, el fondo desde el año 2012 ha ido subiendo su rentabilidad hasta subir más de un 100%. ¿Qué ha sucedido? Que con la bajada de tipos de interés, este fondo, pues, con la subida de los tipos de interés, y además ha sido una subida muy potente, pues este fondo ha ido perdiendo valor. Ahora los tipos están bajando y de ahí, ya veis, desde que empezaron con las expectativas de la bajada de tipos, este fondo ha incrementado su valor. No os preocupéis porque más adelante voy a responder a preguntas. Este es un fondo de largo plazo. Y por cierto, también deciros que esta curva que veis aquí, esto es muy, muy, muy parecido a este fondo al de Vanguard de más 20 años. O sea, se comporta muy parecido. Y si solo nos fijáramos en los últimos 3 meses, el de Vanguard se está comportando mejor que este. Pero al final, a un año, se ha comportado mejor este fondo. Como veis, la duración de la deuda es largo plazo, ¿vale? Es de superior, como veis, a más de 10 años tiene el 23%, entre 15 y 20 tiene un 36% y más de 20 años tiene el 52%, ¿vale? Es un fondo a largo plazo. Aquí estáis viendo que son bonos europeos, tenemos del euro, tenemos de Francia, tenemos de Alemania, ¿vale? Son todos bonos europeos. Aquí podéis ver más datos, igualmente tenéis la distribución de los vencimientos, que la deuda es gubernamental un 97%, los cupones, etcétera. Vamos a ver preguntas y respuestas. ¿La bajada de los tipos de interés hará que el fondo suba su valor? En el caso de tomar en cuenta solo esa variable, sería correcto. O sea, si quitamos el resto de variables y dejamos solo los tipos de interés, sí, la bajada de los tipos de interés hace que este fondo suba su valor. La bajada de los tipos de interés hace que los gobiernos y corporaciones ofrezcan rendimientos más bajos, por lo que los bonos existentes suben sus precios y por consiguiente el valor de los fondos. Al final lo que vemos en esta gráfica de aquí es el precio de los bonos. Entonces, al aumentar los precios de los bonos por la bajada de tipos, va a hacer que el valor de los fondos suba. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que queremos comprar un bono. Existe un bono de renta fija con un único precio español, 20 años al 5%, ¿vale? Solo un bono a 20 años el 5%. El gobierno español subasta otro bono a 20 años, pero con la bajada de tipos sale al 3%. Pues como están bajando los tipos, hay una nueva subasta y esa subasta sale al 3%. Entonces ya hay dos bonos, uno que existía al 5 y otro ahora nuevo al 3. Si quieres acceder a los bonos existentes, tendrás que pagar un precio más alto. Y ese es el motivo por lo que los valores de los fondos de renta fija suben con la bajada de tipos de interés. Es normal, si tú tienes un bono que lo compraste
al 5% a 20 años o a 25 años y el gobierno español ahora lo suba hasta el 3%, hay gente que va a querer tu bono al 5%. Entonces tú le vas a decir, ah, vale, ¿quieres mi bono al 5%? Vale, pero me vas a pagar más, porque yo sé que no lo puedes conseguir en otro sitio. Y ese es el motivo por el cual sube el valor de los fondos y es el motivo por el cual actualmente están subiendo los fondos de renta fija a largo plazo durante los últimos 365 días. ¿Pero qué más puede afectar a los fondos? La inflación. ¿La inflación puede afectar a un fondo de renta fija? Sí. Un aumento de la inflación hará que en las siguientes subastas los gobiernos tengan que ofrecer rendimientos mayores por el que el precio de los bonos actuales bajaría. Cuando sube la inflación, ya sabéis que los bancos centrales tienden y se espera que suban los tipos de interés, que los mantengan, que los suban, etcétera. Con lo cual, en las siguientes subastas, normalmente los gobiernos van a tener que ofrecer bonos más altos. Por eso, además, esta es una de las variables que puede afectar al precio de los bonos. Con lo cual, no solo los tipos de interés afecta, eso juega a favor a quien tenga un fondo de renta fija, sino también la inflación. Por eso digo, si estamos jugando al póker, tienes más oportunidades de ganar cuando los tipos de interés están bajando. Pero ojo, también puedes perder. Pero oportunidades tienes mayores. Ahora vamos a ver un fondo de renta fija, pero en este caso tiene bonos corporativos, o sea, tiene bonos de empresas corporativos y tiene también bonos de países. Aquí estamos viendo cómo se ha comportado. Lo mismo, la bajada de los tipos de interés es lo que está haciendo aquí que este fondo suba. Y vamos a ver de qué se compone este fondo. Aquí si lo vemos a un año se ve la subida de forma mucho más clara, ¿no? Que si lo vemos aquí, bueno, aquí también se ve desde el año 2020, pero aquí ya se ve de una forma mucho más clara la subida y en los últimos 365 días tiene una rentabilidad de un 11,32. En este caso este fondo es de menos duración, estáis viendo que a más de 20 años pues solo tiene un 6, un 13, un 14%, es de menos duración. Y aquí estáis viendo que tiene deuda ya no solo a nivel europeo, sino que también tiene deuda a nivel de Estados Unidos y como veis también tiene bonos, pero también tiene deuda corporativa. El perfil aquí estáis viendo más datos sobre este fondo. Ahora estáis viendo en pantalla el fondo que mejor se ha comportado, el Vontobel Fund Credit Opportunities High Yield. Este fondo ha tenido en el último año una rentabilidad de un 22,61. Estáis viendo también la volatilidad que tiene este fondo, que es altísima. Es capaz de perder un 20%, pero también es capaz de luego recuperar un 20%. Entonces, ¿de qué se compone este fondo de renta fija? Este es un fondo de high yield. Esto significa que la mayor parte de la deuda que compra este fondo, pues son de empresas que la solvencia crediticia que tienen no es buena. No son fondos de investment grade. A partir de W, que veis en pantalla aquí, a partir de W son fondos que en circunstancias económicas malas y empresariales malas de la propia empresa, este fondo, esta deuda puede empezar a correr peligro. Y ya a partir, no digamos si nos vamos a C, a C o a D, que sería ya que la empresa tiene problemas. Entonces, como es un fondo que tiene mucha deuda W, es un fondo que tiene cupones altos, que ofrece rendimientos altos. Fijaos que tiene deuda al 7% que le pagan, 6,75, 3,75, 7,75, 9,5, deuda de Camerún, como veis aquí. Claro, es un fondo que cuando todo va bien, cuando las expectativas económicas son buenas y todo funciona correctamente, pues es un fondo que ofrece rendimientos muy altos, porque los cupones que tiene dentro del fondo son altos. Pero ojo, porque este mismo fondo, con circunstancias económicas negativas, este mismo fondo se comporta muy mal. ¿Por qué? Porque la gente, cuando las cosas vayan mal, la primera deuda que va a vender la gente va a ser pues deuda de Camerún o deuda de empresas que realmente no tengan una solvencia alta. Entonces, si os metéis en este tipo de fondos, hay que meterse siempre con mucho cuidado y mirando muy bien las perspectivas económicas siempre, porque nos podemos tragar un menos 20, un menos 30 tranquilamente. Aquí estáis viendo más características de este fondo, ¿vale? También os voy a dejar en la descripción los ISIN de cada fondo para que los tengáis. También estáis viendo aquí la distribución media de los vencimientos, que los vencimientos, bueno, no es un fondo de larguísima duración, la duración es de 4,54 de media y calidad crediticia media es W, con lo cual es un fondo de high yield.
Preguntas y respuestas. ¿La situación de un país y sus perspectivas influyen en la renta fija? Sí, evidentemente influyen. Ante las dudas de crecimiento, los inversores pedirán mayores rendimientos por el riesgo. Por ejemplo, deuda de Camerún, ya lo hemos visto antes, 9,8. ¿Por qué? Porque, oye, yo no me fío mucho de Camerún. Este aumento en la rentabilidad de las siguientes subastas hará que los precios actuales bajen y el valor de los fondos también bajen. Las expectativas son muy importantes. No solo lo que ocurre, sino lo que puede ocurrir también es muy importante en la renta fija. Por último, estamos viendo este fondo de intereses flotantes de Deutsche Bank y es un fondo de ultra corto plazo. ¿Qué sucede con este tipo de fondos? Pues es muy parecido a los monetarios. Al final es muy poco volátil. Podemos ver que las líneas pues apenas tienen subidas, bajadas, sino básicamente es bastante plano, con lo cual podemos saber más o menos qué tipo de rendimientos vamos a tener. ¿Qué diferencia hay entre un fondo de ultra corto plazo y un monetario? Pues los vencimientos de la deuda. Los monetarios es menos de un año y en este caso, como veis, los vencimientos sobre todo es hasta 3 años, con lo cual por eso se llama un fondo de ultra corto plazo. No son fondos de renta fija, como hemos visto, que incluso tienen más de 20 años de larga duración, sino la duración es mucho más baja, con lo cual la volatilidad es menor. Este fondo pues es para, por ejemplo, personas más conservadoras que quieren más o menos saber qué tipo de rentabilidad pueden tener porque le afectan menos los cambios de los tipos de interés, le afectan menos las expectativas. Es un fondo, como estáis viendo, pues muchísimo menos volátil. ¿Qué tipo de deuda compra este fondo? Pues bueno, compra deuda, estamos viendo, de corporativa y además deuda mundial. Este fondo sí que tenéis que saber que la divisa no está cubierta. Con lo cual, si tú estás comprando deuda, pues por ejemplo en dólares canadienses o estás comprando deuda de Australia, de Estados Unidos, pues estás expuesto a muchísimos tipos de cambio. Con lo cual hay que tener también mucho cuidado cuando compramos este tipo de fondos, porque a veces van bien y luego nos pueden ir muy mal y es simplemente pues por el problema de la divisa. Entonces, bueno, es otra cosa a tener en cuenta. Cuanto mayor sea la duración de un bono, mayor es la sensibilidad del precio de los bonos a los movimientos del tipo de interés. Por eso un fondo de renta a largo plazo tiene mayor volatilidad. Ahora vamos a poner un ejemplo. Supongamos dos bonos, un bono del 5% a 2 años y un bono del 5% a 20 años. En una bajada de los tipos de interés en los próximos años, el precio de un bono a 2 años le afecta muy poco, pero el precio de los bonos a 20 años le afecta muchísimo porque tiene un tipo de interés muy codiciado en el mercado. Es un poco el ejemplo que he puesto anteriormente. Conclusiones de todo esto que hemos visto. El tipo de interés, la prima de riesgo y la demanda son claves para los precios de los bonos. La prima de riesgo subirá o bajará en función de las expectativas económicas. La demanda de bonos también es un punto muy importante. Con expectativas económicas buenas, la demanda baja y si son malas, la demanda sube. Al final, si tú eres un inversor y hay expectativas malas en el mercado global, pues tú prefieres una rentabilidad fija y te puedes ir y te vas a un bono o te vas a una letra del tesoro porque sabes que te van a pagar, es más seguro que te pague el gobierno de España a que te pague una compañía o a estar en renta variable que puede bajar un 30%. Entonces las demandas y las expectativas son muy importantes. El precio de tus fondos aumentará si bajan los tipos de interés, se estrecha el diferencial de crédito, aumenta la demanda de bonos y las expectativas económicas no son buenas. ¿Por qué? Porque la gente pasa de renta variable a renta fija. Estas al final son las conclusiones. Por lo que, si una de estas 4 variables ya las tenemos, que son la bajada de los tipos de interés, invertir ahora en renta fija a largo plazo, pues ya tienes una carta a tu favor. Por eso mucha gente está pasando o invirtiendo algo de su cartera en fondos de renta fija a largo plazo. Como siempre, espero que este vídeo te haya gustado. Cualquier duda la dejas en comentarios, yo siempre voy a tratar de resolverla. Tenemos un grupo de Telegram para intentar ayudarnos siempre a encontrar los mejores productos financieros. Espero que este vídeo te haya servido y tengas muy buen día.